Agradezco a todos los que están conectándose. Para mí, en esta segunda actividad, para mí es muy placentero presentarles hoy a una gran colega, la doctora Ivonne Aldana Vallejo, excelente profesional de la neonatología, compañera de muchos años, desde prematuros. Hemos trabajado en todo este proyecto de la neonatología del Valle del Sur de Colombia. Ella ha tenido proyectos muy interesantes en diferentes instituciones donde las que trabajó. El Hospital Universitario, donde se formó la Clínica Farallones, la Clínica Palmar Real, la Clínica Confenal, Clínica Remedios, y ahora dedicada a su proyecto en la Fundación Valle de Lili en la atención de este proyecto tan importante que yace de su programa de seguimiento. Doctora Ivonne Aldana, pediatra de la Universidad del Cauca, neonatóloga de la Universidad del Valle, especialista en docencia universitaria del ICESI, asesor en lactancia materna en la Fundación Sanitas, miembro de nuestra sociedad ASCON y de la Sociedad Colombiana de Pediatría, aspirante a título universitario, especialista en lactancia y donación de leche humana de la Universidad Autónoma de Barcelona y docente de la Universidad ICESI. Ivonne, bienvenida y adelante en tu conferencia. Muchas gracias, doctor Bastidas. Gracias por la presentación. Muy complacida de compartir, digamos que estas reflexiones. La idea con lo que les voy a presentar ahorita no es hablar digamos, de la presentación clínica del COVID-19 en recién nacidos, sino ver lo que ha pasado en este ya casi año y medio de pandemia y cómo ha afectado la atención en nuestra práctica del cuidado materno neonatal. Esta pandemia pues trajo grandes retos y ha traído grandes retos en el cuidado materno, perinatal y neonatal, inicialmente basados como en mucho desconocimiento, pues es un virus nuevo, y debido a la alta contagiosidad y número cada vez mayor de pacientes, pues digamos que todos los recursos se desviaron para la atención de esta emergente enfermedad. Y pues la atención neonatal se vio seriamente afectada porque ante el confinamiento pues se limitaron las visitas de los padres a las unidades, la lactancia materna se vio afectada, la comunicación del médico con los padres se hacía ya casi de manera virtual en muchos casos. Los padres ya no estaban siendo entrenados, los programas de seguimiento, los programas Madre Canguro inicialmente también se afectaron porque pues había mucha normatividad muy restringida basados en el desconocimiento y en el miedo al contagio. Esta enfermedad llamada pues enfermedad por coronavirus, que es el COVID-19, en el marzo 11 del 2020, pues la Organización Mundial de la Salud la definió pues ya como una pandemia. Posteriormente se descubrió que era producida por un virus ARN monocatenario y esta enfermedad y el virus se llamó SARS-CoV-2. Rápidamente se extendió a nivel mundial. Todos los días escuchamos noticias de la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad, de esta pandemia, y desencadenaron respuestas inmediatas, tanto en las organizaciones gubernamentales como asociaciones científicas, que buscaban no solamente brindar orientación al público, sino guiar la atención de los médicos con sus pacientes. Todos conocemos este mapa que se actualiza permanentemente. Esta es una entrada de más o menos como las 6 de la mañana
Yo lo revisé desde ayer y los datos van cambiando, por decir así, minuto a minuto. Aquí vemos cómo esta mañana había 144.804.485 casos en el mundo, con unas muertes de 3.073.868. En cuanto a Colombia, pues realmente la información no es tan en tiempo real. Esto es de ayer. Yo revisé la página de hoy esta mañana y esta mañana pues todavía no teníamos resultados de hoy. Esto es de ayer. 2.701.313 casos y fallecidos 69.596. Datos de la página del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Pero si nos vamos a la parte de gestantes y neonatos, la información tampoco es un poquito más viejita, por decirlo así, porque el boletín lo saca el Instituto Nacional de Salud y el último boletín, por lo menos hasta ayer, era del 10 de abril, en el cual nos decían que habían casos de gestantes 8.327, fallecidos 70. Y en cuanto a neonatos, teníamos 929 casos, fallecidos 2. Esto como para ponernos en contexto tanto mundial como nacional, y por qué pues esta pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir en todos los sentidos. ¿Qué pretendemos con esta presentación? Pues como hablar un poco de qué ha supuesto para el cuidado materno-infantil y para el personal de salud la pandemia, cuál es el impacto en la lactancia materna, en el cuidado piel a piel, el cuidado madre canguro. No lo llamo programa madre canguro porque en las revisiones hablan específicamente de cuidado madre canguro. Lo que ha sucedido con la unidad de puertas abiertas, que ya no se está haciendo en la mayoría de las unidades, y por las restricciones impuestas, ahorita hay visitas para padres. ¿Qué supone para la salud mental de los padres y hasta ahorita qué nos podría deparar el futuro en cuanto a nuestra práctica? Empezando por qué ha supuesto para las mujeres embarazadas, lactantes y para sus recién nacidos. Pues han recibido una información, digamos que contradictoria, ¿sí? Porque no se conocía cómo se producía, qué impacto tenía en la salud materno-fetal, cómo tratarla, etcétera, etcétera. Entonces, esto obligó a cambio en los protocolos institucionales. Recordemos que los controles prenatales comenzaron a disminuir en número, tanto por el confinamiento, como porque mucho personal y recurso, tanto humano como de equipo, se dio pues a la atención de los casos en emergencias, en urgencias y en UCIs, tanto adultas como pediátricos, no tanto en los neonatos. Entonces las consultas prenatales comenzaron a ser virtuales. Las madres comenzaron a tener hasta miedo, temor a ir a las instituciones de salud, y pues había que desplazarse para tomar muestras de sangre, para hacer la analítica, para la toma de presión arterial, para el control del peso, para el ultrasonido, etcétera. Entonces no era lo mismo una consulta virtual y una presencial, y uno lo ve, cuando le pregunta cuántas consultas tuvo, ellos dicen presenciales o virtuales. Inicialmente se separaba a la madre de su recién nacido con solo la sospecha, ¿sí? Cada vez más había menos apoyo en cuanto a la lactancia materna. Hay muchas asesoras y grupos de apoyo presenciales que ya no pueden hacer presencialidad y hubo que retornarse a la plataforma de telesalud, a la virtualidad. Y las madres inicialmente no se incluyeron en los protocolos de investigación para las madres embarazadas y lactantes, en los protocolos de investigación para medicamentos contra el COVID, y menos en los protocolos inicialmente de vacunación. Aquí podemos ver en este artículo que apareció en marzo de este año, la generación COVID, si del feto debe preocuparse, ¿sí? Entonces, pues vemos los diversos efectos interactivos de la pandemia del COVID-19 en el feto. Primero está
el riesgo, realmente seguimos esperando contundencia en la evidencia acerca de cómo es la transmisión, si hay transmisión vertical, si hay transmisión intrauterina en el feto, o sea, transmisión congénita o en el momento del parto. ¿Cómo son los resultados en la salud de esa madre? ¿Cómo impacta? ¿Cómo es cómo impacta a nivel de la cotidianidad de las actividades de la mujer, de su estilo de vida rutinario? Y cómo es el comportamiento del entorno que rodea a esa mujer embarazada y lactante. Y finalmente, los cambios que provocan la prestación del servicio. Y también hay estudios que refieren que hay más o menos 3 retrasos en esa atención. Uno, lo dije, la madre tenía y tiene miedo de consultar e ir a las instituciones de salud por miedo al contagio. De hecho, muchas madres preferían tener sus hijos en casa en algunos países, o cuando se las llamaba a preguntarles sobre encuestas acerca del COVID, omitían muchos datos. Y finalmente, cuando decidían consultar, era el retraso en la atención. Y el tercer retraso es qué tan oportuna es esa atención. Y finalmente, el estrés materno, que ya sabemos que tiene efectos en la parte del neurodesarrollo fetal, que eso ya también, digamos que está bien estudiado, que no voy a entrar en detalle en ese momento, pero sí todos estos factores hacen que esa madre estresada pueda generar eventos de pronto o factores estresores en el neurodesarrollo del feto. Por lo tanto, digamos que es un campo de investigación que se abre más adelante para ver qué pasa con esa madre. Este artículo me pareció importante traerlo porque inicialmente salieron muchos reportes, y en los primeros meses había más de 7.000 reportes de casos, y en cuanto a nuestra población objeto, que son las madres embarazadas, las madres lactantes y los recién nacidos, había mucha duplicidad de los casos en varios estudios. Entonces, eso era por la naturaleza novedosa del SARS-CoV-2. Entonces, me pareció importante ese artículo porque nos traía la reflexión sobre cómo estaba la investigación en ese momento. ¿Y qué suponía o qué supone para los profesionales de la salud este impacto de la pandemia? ¿Sí? Pues estábamos completamente abrumados, ¿sí? No se conocía, es algo nuevo, no se sabía cómo se comportaba, cómo se manejaba, qué población iba a afectar más, ¿sí? Y generalmente se contagiaban o nos contagiábamos, pues para los que se contagiaban con mucha frecuencia. Recordemos que inicialmente hubo una escasez de elementos de protección personal, no se sabía cómo abordar el problema, y todo eso implicó la aparición del miedo, ¿sí? Miedo a lo desconocido, temor al contagio, y en función de esto, una excesiva precaución, y al tomar algunas veces decisiones que quizás no eran de pronto las más acertadas, pero que en ese momento se necesitaban con urgencia porque no podíamos esperar a que tuviéramos un amplio conocimiento de la enfermedad. Pues ya a finales del 2019 comenzaron a llegar estos casos desde la provincia de Wuhan, de un virus que era altamente contagioso y que producía pues un tipo de compromiso respiratorio muy severo, que inicialmente afectó con más impacto a los pacientes que tenían más comorbilidades. Rápidamente vimos cómo se cerraron países como Francia, con sus Italia con sus 60 millones de habitantes,
Francia y España. Y de ahí, de toda esa serie de casos, nos llegó a América, a Norteamérica y luego a Latinoamérica, qué medidas estaban haciendo ellos, y de ahí fue donde nosotros hemos ido tomando y variando las políticas institucionales, las guías provisionales acerca del manejo. Entonces, eso es algo que ha ido cambiando y eso nos genera aún más incertidumbre, o sea, tomar decisiones en tiempo de incertidumbre por pandemia del COVID-19 no ha sido fácil. Entonces, estos fueron los primeros artículos que publicaron empezando el 2020. Y hablaban, pues, como les decía, de una enfermedad rápidamente contagiosa, en la cual, perdón, la atención perinatal presentaba desafíos únicos porque era tanta la variación que pues nadie estaba preparado para que estuviéramos cambiando permanentemente nuestras conductas. Siguieron apareciendo casos ya en recién nacidos, muy pocos casos, y realmente como se publicaban sin una revisión previa, como una preimpresión, pues realmente esa era la evidencia que había y con base en esa evidencia era que se tomaban decisiones. Entonces, por ejemplo, desde este lado nosotros sabíamos que pues, las mujeres en China en ese entonces, en el año pasado, hace ya un año, pues, padecían fiebre, síntomas gastrointestinales, neumonía, insuficiencia respiratoria, y también se informó de muerte in útero, trabajo de parto prematuro, sufrimiento fetal. Todo eso sugirió que había transmisión intrauterina, aunque se pensaba que esa transmisión ocurría con muy poca frecuencia. La mayoría de publicaciones chinas de ese momento, porque era la que estaba generando el reporte de casos, los describieron como en los recién nacidos como asintomáticos o levemente asintomáticos, aunque también había informes de neumonía, de inestabilidad hemodinámica, de compromiso de varios órganos. Y en esta serie de más de 2.000 pacientes pediátricos, aquí publicada en el Pediatrics, en China se confirmó que había niños de todas las edades, que todos los niños de todas las edades eran susceptibles, incluidos los neonatos. Pero en general se suponía que la enfermedad era más leve en este grupo de población. Posteriormente, estas fueron las recomendaciones iniciales que aparecieron, y van a escuchar repetir con frecuencia lo mismo, con base en la limitada información que había disponible en ese momento, de separar inmediatamente a las recién nacidos de las madres infectadas y el elemento completo de la madre y otros miembros de la familia durante mínimo 7 a 14 días. Recordar que hacia alrededor de marzo se recomendaba pinzar rápidamente el cordón, inclusive hasta bañar al recién nacido, dijo una madre COVID positiva. Y a esas madres se les dijo no a la leche materna si se sospechaba o se tenía confirmación del COVID. De hecho, ya la primera publicación de la Academia Americana de Pediatría apareció tan temprano como en marzo del 2 de abril del 2020, con base en esos estudios, y que rápidamente se adhirieron el CDC y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Y pues esas recomendaciones inicialmente fueron muy cautelosas, ¿sí? Precisamente por ese desconocimiento y por el miedo, pensando en los peores escenarios, es decir, por lo fácil que se transmitía el virus y pensando en que ese virus en el recién nacido causaría de pronto una altísima morbimortalidad. Entonces, ¿existía un riesgo razonable? Bueno, mencionaba que existía un riesgo razonable de pensar de esta manera. Entonces, fue extremadamente cautelosa las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. ¿En qué consistían? Pues que había que usar elementos de protección personal en todos los nacimientos, porque pues era generador de aerosoles, ¿sí?
en que había que separar a la madre del recién nacido si había sospecha o confirmación de COVID, que había que tener unas precauciones con la leche materna y se plantearon 3 escenarios. Las pruebas que había que hacer en los recién nacidos, qué tipo de pruebas y en qué momento, si a las 24 horas de vida o al nacer, si a las 48 horas, a los 7 o 14 días, y cómo iba a hacerse el seguimiento de los recién nacidos hijos de madres positivas o si el mismo recién nacido había sido positiva, si se le iban a dar seguimiento vía telefónica o vía presencial y cuáles serían las condiciones para ese tipo de seguimientos. Inclusive, nuestra Asociación Colombiana de Neonatología publicó su primera revisión en 21 de junio del 2020. Esa está en la página de ASCON, la podemos consultar. Y ahí nos recomendaban no administrar leche materna de una madre con sospecha de infección confirmada por SARS-CoV-2, considerando que no se había descartado la posibilidad de transmisión por esta vía, así como la transmisión a través de fomites por biberones, extractores de leche o recipientes durante la extracción y transporte, ya que las madres se encuentran en aislamiento. Esto fue el 21 de junio del año pasado. Casi al tiempo también salieron las recomendaciones del Ministerio de Salud, provisionales, como todo en lo que tiene que ver con el COVID. En cuanto a la atención para gestantes recién nacidos y para la lactancia materna, esta guía está en proceso de actualización y pues no me voy a detener en eso, pero quise sacar este pantallazo porque están los 3 escenarios y siempre debemos tener esa información, digamos, acorde con la madre y la familia, de si la madre es positiva y está en capacidad de lactar directamente a su bebé, darle los escenarios posibles y recomendarle que la lactancia materna siempre va a ser lo mejor. Entonces, ¿qué pasó con la leche materna en el contexto del COVID-19? Este es el primer artículo que se publicó en ese entonces. Fue una serie muy poquita de casos en que hablaban de que posiblemente la leche materna podría ser un factor de transmisión de la infección. Y como lo repito, se recomendó inicialmente, pero rápidamente se cambió esa consideración de no suministrar leche de madre COVID positiva. Entonces eso generó, pues, como les decía, cambios en los protocolos hospitalarios y las mismas políticas institucionales. Todo lo hemos vivido. Cada uno de nosotros que trabaja en cada institución tiene su protocolo, que sé que ha ido variando en el transcurso del tiempo según sale nueva evidencia. Pero inicialmente aumentaron el número de cesáreas, había miedo, se pensaba que habíamos más posibilidad de transmitir el COVID en un parto, una mamá pujando, más posibilidad de gotitas aerosoles y pues prácticamente cualquier persona era sospechosa. El aislamiento materno-infantil y pues la ausencia de apoyo a las madres lactantes supuso un grave riesgo para la lactancia materna exclusiva y ya hay estudios que demuestran que tasas de lactancia materna han disminuido por estas políticas. Este artículo salió el año pasado también hablando de las implicaciones de la pandemia por COVID-19 en cuanto a lactancia materna y el cuidado materno y la capacidad de cuidar ese recién nacido y la salud mental. Es un artículo interesante. Yo voy a tener unas conclusiones que hablan sobre ética, se las voy a mencionar al final. Todo lo que aquí menciono no es lo que yo pienso, sino es lo que las diferentes publicaciones hasta ahorita tenemos. Y entonces es muy importante, este artículo se lo recomiendo bastante. El 27 de mayo del 2020, la Organización Mundial de la Salud ya actualizó la guía provisional sobre el manejo clínico del COVID y se quedó con la recomendación prepandemia, o sea, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y después adicionar alimentos complementarios hasta mínimo los 2 años de edad mientras se toman las precauciones necesarias
para la prevención y control de infecciones en los bebés nacidos de madres con COVID-19 presunto o confirmado. O sea, esa recomendación momentánea de no lactar fue muy temporal. Desafortunadamente, a pesar de que la recomendación existe, el daño ya estaba hecho, ¿sí? El daño ya estaba hecho porque aún hoy, 2021, que sigue sin haber total certeza de que la lactancia materna transmite el virus, aún hay restricciones a la lactancia, ¿sí? Y muchos médicos siguen transmitiéndole ese miedo a las madres. Entonces, esa directriz de la Organización Mundial de la Salud pues aborda directamente el requisito de que los servicios de salud minimicen esa interrupción de la lactancia y se ha mantenido hasta el presente. Pero como les decía, que a partir de ese fuerte énfasis que hacen la Organización Mundial de la Salud, y si nos entramos al CDC, es la misma recomendación. Lactancia materna es más benéfica que no lactar en caso de COVID-19. Entonces, aún hay muchos gobiernos, organizaciones profesionales y hospitales que han adoptado prácticas que entran en conflicto con esta recomendación. Y tenemos este artículo de este año, de enero de este año, tratando de estudiar más si realmente el COVID-19 se transmite por la leche materna. Entonces ellos concluyen que realmente en la actualidad existe información limitada sobre la posible transmisión de la infección de madre a hijo, especialmente a través de la leche materna y de la lactancia, porque no es solamente el líquido, el fluido, sino cuando amamanta, si la mamá es positiva, estornuda, no se lava el seno. Entonces ellos diseñaron una búsqueda estructurada en diferentes bases electrónicas y básicamente este es una base de datos bibliográficos, y lo interesante de esta base de datos de la Organización Mundial de Salud es que se actualiza diariamente de lunes a viernes, o sea que es casi como en tiempo real. Entonces probablemente vamos a ver más, próximamente más publicaciones que se originan de datos de esta base. Entonces, en este artículo nos hablan de 340 registros y hay 37 con muestras de leche materna, y mire, 303 sin muestras. De esas 37, 77 madres estaban amamantando a sus hijos, de las cuales 19 fueron casos confirmados de COVID-19 por PCR, 14 en los recién nacidos y 5 en bebés por encima de los 30 días. El artículo dice que 9 de las 68 muestras de leche materna analizadas de madre con COVID-19 fueron positivas. De esos lactantes expuestos, 4 fueron positivos y 2 negativos. Y entonces dice, actualmente no hay evidencia de la transmisión del SARS-CoV-2 a través de la leche materna. Eso es un artículo de enero de este año. ¿Y por qué hay tanta problema para decir si la leche materna lleva el SARS-CoV-2? Porque la leche materna no es homogénea en su composición, es un fluido dinámico que cambia si es una leche de calostro, si es una leche madura, y cambia en la composición del día porque por ser dinámica se adapta a las características del recién nacido. Entonces, hay que ver en qué momento las toman, ¿sí? Si las toman primero, los estudios las tomaron en el momento en que había calostro. Recordemos que el calostro tiene más componentes inmunomoduladores y protectores. Por ejemplo, en estudios de cultivo celular se ha visto que la ferritina inhibe el coronavirus, y sabemos que la leche materna es rica en este tipo de componentes. Entonces, pues realmente por no tener esa homogeneidad, es difícil dar contundencia en cuanto a la leche materna y el SARS-CoV-2. Ya un artículo el año pasado publicado en JAMA había sugerido esto, que la infección, porque si ya se ha detectado ARN viral en la leche materna, pero eso no implica que necesariamente haya una infectividad viral a través de la leche. Y recordar lo que promueve la Organización Mundial de la Salud para las madres que lactan, decirles permanentemente, educarlas en el lavado de manos, en el uso de mascarilla y en la desinfección de superficies para que los puedan colocar piel a piel inmediatamente después del nacimiento, iniciar la lactancia materna la primera hora y permanecer
en el alojamiento contacto, no a través de una pantalla, no separados 2 metros, con sus madres para fomentar la lactancia, pero teniendo en cuenta esas recomendaciones, y es parte de nuestra responsabilidad educar a las madres y a los familiares en cuanto a eso. Este artículo que habla de si la madre debería amamantar a su hijo recién nacido, una madre COVID positiva. Y digamos que este salió también en este año, en el Current Nutrition Report, y hacen un análisis muy cuidadoso de lo publicado hasta el momento. Dice que con base en la evidencia limitada actualmente disponible y reconociendo los beneficios de la lactancia materna, se puede concluir que si la salud de la madre y su recién nacido lo permite, los proveedores de atención médica deben fomentar la lactancia materna directa o la extracción de leche materna después de una cuidadosa discusión de los riesgos de transmisión vertical con la madre y su familia. Es decir, tenemos que conversar con ellos, y ya hay instituciones que tienen consentimiento informado para que así sea, pues, y quede como muy claro, porque en vista de tantas falsas noticias y que todos los días vemos en las redes sociales inundadas de desinformación, pues es importante aclararle esto a las madres. Entonces, digamos que ahí cerramos el capítulo de leche materna por el momento, porque vamos a pasar a lo que es el cuidado piel a piel. Sabemos de la importancia de ese contacto precoz, de colocar al recién nacido apenas nace sobre la piel, sobre el tórax, los pechos de la mamá, porque no solamente brinda una regulación fisiológica, sino emocional, y esa cercanía regula poderosamente la fisiología y psicología materna, yo diría que también la del recién nacido. Ese contacto estrecho hace que las madres identifiquen y respondan las señales de alimentación de sus bebés para que los puedan alimentar con frecuencia. Entonces hay estudios también que miran que una mamá que es COVID positiva, pero está, digamos, bien de salud y tiene que estar separada 2 metros de su bebé, eso impacta negativamente la lactancia, porque significa que no puede ver esas señales tempranas de hambre, que tiene que levantarse a ver a su bebé, y más si hay una pantalla de por medio. Y en tiempos de COVID-19, cuando la madre, digamos, tiene una cesárea y es positiva, seropositiva por decirlo así, pues no es que haya muchos trabajadores disponibles y la mamá necesita ayuda, a veces está sola, y una persona, una enfermera, un auxiliar debe entrar, vestirse, pasarle a su bebé. Entonces eso hace que probablemente la lactancia materna comience a disminuir. Recordar que los bebés que no se colocan piel a piel tienen más dificultades en iniciar la lactancia materna, tienen más posibilidades de exponerlos a la fórmula infantil en el medio hospitalario y tienen menos posibilidades de amamantar exclusivamente hasta los 6 meses. Entonces, esos son factores negativos en cuanto a evitar el alojamiento conjunto madre recién nacido. Este artículo que les presenté antes habla mucho de muchos factores, es casi que una condensación a pesar de que salió el año pasado, pero es muy completo. Entonces nos recuerda de la reciprocidad e interconexión fisiológica inherente a la estrecha proximidad madre-bebé, que permite a esas madres amamantar, vincularse con sus bebés, responder con sensibilidad a las necesidades de sus bebés y apegarse a ellos, protegiendo así la salud física y mental del recién nacido. Entonces vemos el costo de privar a las madres y a los bebés de la proximidad entre sí. Y esto hablamos de las madres que son COVID positivas, que están sanas, que tuvieron su hijo en una institución. Imagínense lo que pasa si tenemos que ingresar a ese recién nacido por cualquier motivo a una unidad, pues la madre no va a estar. Entonces, sería interesante en unos meses o en unos años ver los estudios que van a salir mirando el impacto en la salud física y mental de esos niños que vivieron esta época. Tenemos este artículo que también es de este año y habla del cuidado de los prematuros,
y cómo analizan las muertes neonatales por sí misma, por la pandemia y por el hecho de no dar cuidado madre canguro, y plantean, modelan, simulan escenarios en el cual, digamos, el impacto de la pandemia del recién nacido es máxima y el cuidado madre canguro es cero. Déjenme, yo se los busco y les digo exactamente con cifras cuánto sería, cuántas muertes se evitarían, ¿sí? Entonces se modelaron dos escenarios, ¿sí? Compararon los beneficios de la supervivencia en el cuidado madre canguro, si fuera una cobertura universal, o sea, el 99%, y ahí también hay un poquito de no homogeneidad en los términos, porque muchas veces el cuidado madre canguro lo miran como cuidado piel a piel, y nosotros pensamos que es solamente el prematurito que se coloca en posición canguro, no es el cuidado piel a piel desde el mismo momento del nacimiento. Entonces, en el peor escenario donde haya 100% de transmisión de la madre al recién nacido, podría resultar en 1950 muertes neonatales por COVID-19. Por el contrario, se podrían salvar 125.680 vidas neonatales con la cobertura universal del cuidado madre canguro. Entonces, aún siendo la madre positiva y transmitiendo a su bebé, hay menos mortalidad por el COVID-19 que al suprimir. Y eso lo publicó el 16 de marzo del 2021 en un comunicado de la prensa diciendo esto, que la Organización Mundial de la Salud señala que dejar que las madres y sus bebés permanezcan juntos podría, porque acuérdense que estoy hablando de dos modelos de simulación, podría salvar más de 125.000 vidas. Y si no es en el peor de los escenarios, 100% de transmisión, 99% no madre canguro. Pero en un escenario mucho más tenue, ese resultado se aumenta casi 630 veces, o sea, se salvarían aún mucho más vidas. Y está este editorial que nos preguntan si las madres que tienen COVID positivo deben ser separados de sus hijos. Dice, primero, no dañar. ¿Sí? No es un artículo de revisión, es un artículo como un comentario, un editorial que básicamente dice 6 cosas o 5 cosas. Primero, que es posible que la separación no prevenga la infección, porque no solamente es la mamá la que la va a contagiar a través de la leche, sino si se bajó el tapabocas, si estornudó, si se sobó la nariz, tocó el bebé, si los cuidadores en el entorno están asintomáticos, pero no desconocen su estado de infección, entonces realmente separar a la madre del hijo no garantiza que el recién nacido no se infecte. Ya les dije, la interrupción del cuidado piel con piel interrumpe la fisiología normal del recién nacido. Eso estresa a las madres estarse, y ese estrés, pues, a largo plazo va a cobrar su costo no solamente en la emocionalidad de la mujer, sino en el neurodesarrollo infantil. Esa separación ya se ha demostrado que interfiere con el suministro de leche. Y esa leche la necesitamos para la protección inmunitaria temprana. Hay muchos estudios que avalan esto. Y esa separación temprana interrumpe la lactancia materna y no amamantar supone un mayor riesgo de hospitalización por infecciones tempranas de la niñez. Luego tenemos este artículo en cuanto a los resultados maternos e infantiles asociados con las prácticas del COVID-19, apoyando siempre que esas prácticas desproporcionadas lo que hacen es interferir la proximidad materna y eso altera la lactancia materna, que son la base para la salud y el bienestar de todos los bebés, siendo que los más desfavorecidos y vulnerables, que es la población neonatal, serían los que menos deberían permitirse perder esas protecciones. Este artículo nos habla acerca del alojamiento conjunto, ¿sí?, en esas madres que han padecido la enfermedad.
y se pregunta si realmente es seguro el alojamiento conjunto para los recién nacidos de madres infectadas con el síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2. Entonces se hizo un estudio multicéntrico, hubo 62 recién nacidos de 61 madres con infección por SARS-CoV-2, con las precauciones adecuadas, lavado de manos, uso de mascarilla, desinfección de superficies. Ningún recién nacido dio positivo en ese estudio, ¿sí? Todos los recién nacidos fueron seguidos hasta 3 semanas de edad y solo un recién nacido se le diagnosticó SARS-CoV-2 durante el seguimiento. Entonces, los hallazgos de este estudio, publicado en marzo de este año, sugieren que la transmisión materno-infantil de SARS-CoV-2 durante la práctica del alojamiento conjunto es rara, siempre que se tomen las precauciones adecuadas para las gotitas y el contacto. Les hablé de que había restricciones en cuanto a las visitas, también hay un estudio para eso, ¿sí? Y pues también los resultados son negativos, ¿sí? Los padres experimentan un impacto psicológico disfórico y desafiante, ¿sí? Realmente este artículo discute la importancia de las interacciones de las madres y sus padres con sus hijos. Entonces dice qué pasará en un futuro, o sea, porque esto va a alterar el vínculo y nuevamente impacta en la lactancia materna. Tenemos este artículo y se me va a demorar un poquito porque usualmente los médicos no somos muy consumidores de investigaciones cualitativas, y lo traje acá para la parte que dice qué impacto tiene en la salud mental de madres y cuidadores. Esto fue un estudio hecho en Italia. Italia fue un país muy golpeado el año pasado, ¿sí? Y es un estudio en el cual se hizo una investigación cuantitativa y cualitativa sobre las características clínicas de las mujeres embarazadas con COVID-19 y las precauciones y expectativas del parto. Entonces exploraron cómo eran esas experiencias de maternidad de esas madres que habían sido positivas y que dieron a luz entre los meses de marzo y abril en un hospital de la maternidad del norte de Italia. El abordaje fue fenomenológico, interpretativo y cualitativo. O sea, se realizaron entrevistas semiestructuradas y se grabaron. Y quiero, aquí voy a tomarme unos minuticos como para, a mí me impacta mucho cuando leo cómo las madres se expresaban en ese momento. Se lo voy a leer. Esperaba llegar al final del embarazo, relajarme y ordenar las últimas cosas para la llegada del bebé y en cambio me encontré encerrada en casa. Definitivamente el momento equivocado para estar embarazada, un momento difícil. Otra madre dice, pedí dar luz en casa, tenía miedo del hospital porque nunca antes había sido ingresada en el hospital, tenía que dar a luz y había una emergencia global en curso. Mi principal miedo era el bebé y cuidarla con este problema, tener COVID-19. El miedo a no poder amamantarla o cargarla. También me entristeció que mi esposo no pudiera estar conmigo en la sala de partos. Me desanimé. En muchas instituciones nuestras, que ya estamos con el parto humanizado, siempre se permite el acompañante, ya sea del esposo, la pareja o la persona que se encuentre más cercana a ella. Y el año pasado esto en muchas instituciones se prohibió, ya se está tomando nuevamente. Otra madre dice, llegué a urgencias y tuve que despedirme de mi marido y entrar yo sola. Así que entré y él se quedó fuera en el aparcamiento. La mujer llora. Lo vio solamente en video. Fue muy duro porque cuando estaba amamantando siempre tenía miedo de abrazarla. Un poco más a pesar de la mascarilla, los guantes y el lavado de manos. Quería evitar el contagio. Luego otra mamá llegó a la habitación conmigo. Fue un poco difícil porque cuando ella llegó, yo todavía no tenía a mi bebé conmigo. Así que ver a otra mamá con su hijo no fue genial. Les dije a las parteras, estoy aquí sin mi bebé y ustedes traen aquí a otra mamá con su bebé. Fue psicológicamente agotador. Tocarla con guantes sin sentir la piel, no poderla besar ni hacer nada más, es como si no pudiera sentir. Me dijeron que mi bebé era levemente COVID-19 positivo, así que me lo quitaron. Me lo quitaron durante 2 días y lo ingresaron en la unidad de cuidados intensivos.
Llevo 2 días sin ver a mi bebé y sentí como un abandono más. Recuerdo que era un viernes, era un hermoso viernes, ya que los 4 éramos COVID-19 negativos. Estábamos en casa y podíamos abrazarnos todos. Esposo e hijos, sin máscara. Fue entonces cuando comenzó nuestra vida como una familia de 4. Tiré la máscara, mi pareja también tiró la máscara y finalmente pudimos besar a ese bebé, que era lo que más estábamos esperando. Entonces eso le hace reflexión, nos debería hacer reflexionar de todo lo que se está generando en la salud y que nosotros a veces por el corre-corre el exceso de trabajo no nos ponemos a dimensionar cómo le impactan. Si a nosotros nos impactan, imagínense cómo le impactaría a los padres. También tenemos este artículo que me pareció muy interesante porque analiza, no es un artículo que dice esto pasó, sino que se cuestiona la importancia de mirar todo el rostro de la madre, como vemos en este recién nacido, cómo está mirada y cómo eso desarrolla conexiones en su cerebro, ¿sí? Y el rostro significa ojos, nariz, boca, mentón, y ese recién nacido que solamente ve los ojos, ¿sí? Interesante me pareció. También otro campo de investigación. Y el cuidado de los pequeños durante esta pandemia, ¿sí? Entonces, este artículo también salió en marzo de este año, ¿sí? Y lo que hace es fue hecho en África, pero generalmente lo homologan a países de ingresos medios y bajos. Se hizo a través de encuesta y ellos también dicen que ha sido negativo en cuanto al cuidado piel a piel y lactancia materna en cuanto a las visitas. Todo eso porque, pues, miedo y desconocimiento. Entonces, lo que mencionan ellos en este artículo es que la cobertura del cuidado madre canguro es baja, aunque la evidencia creciente demuestra que no genera mayor riesgo de infección, pero se vino al piso, casi al 60 al 90% desaconsejaban el cuidado piel a piel y muchos desaconsejaban la lactancia materna. Entonces, hubo un retroceso en las prácticas que habíamos ganado por años en cuanto a inmunización, cuidado piel a piel, cuidado madre canguro y lactancia materna. Esperemos que podamos revertir los efectos deleterios. Un poquito sobre investigación con COVID-19 sobre los bebés, unas reflexiones así grandotas. Se requiere información precisa sobre el SARS-CoV-2 y COVID-19 para informar el desarrollo de políticas. Esa construcción está esa evidencia está en construcción. La naturaleza de una pandemia dificulta la obtención de esa información, o sea, van publicando estudios que no tienen el debido tiempo de revisión rápidamente en formatos preimpresos y una revisión previa por pares. La revisión por pares es apresurada o nula y la presión para publicar dan como resultado la baja calidad en la investigación. Se usan las mismas bases de datos en múltiples publicaciones, lo cual dificulta determinar si los artículos informados tienen datos superpuestos y los pacientes de allá se publicaron acá. Y esa prisa en recopilación de datos ha provocado lagunas en nuestro conocimiento, lo cual ha dificultado la interpretación de los resultados. Les repito, estos comentarios no son míos, salieron en esta revisión, pero dice la motivación detrás de separar a las madres y a los bebés y de impedir la lactancia materna en la pandemia de COVID-19 es minimizar el daño. Uno de los artículos dice, primero no hacer daño. Sin embargo, una visión miope de COVID-19 como el único daño a reducir no representa una ponderación juiciosa de todos los daños y beneficios como se requiere en una respuesta ética. Noviembre del 2020. Ese mismo artículo dice que las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud sobre el contacto entre la madre y el lactante y la lactancia se basa en una consideración completa no solo de los riesgos de infección del lactante por COVID-19,
sino también de los riesgos de morbilidad y mortalidad graves asociados a la no lactancia o el uso inadecuado de la fórmula infantil, así como los efectos protectores del contacto piel a piel y la lactancia. La conclusión del artículo es la siguiente: la pandemia del COVID-19 representa una amenaza para todos los bebés, no solo porque podrían infectarse por el SARS-CoV-2, sino porque las intervenciones para protegerlos, es lo que nosotros nos anima a proteger a los recién nacidos, pues de una infección hacen que los separemos de sus madres con todos los problemas que ya mencionamos, y prevenir o obstaculizar la lactancia materna, le estamos quitando todos los efectos protectores que significa el mejor alimento para ellos, que la leche materna, la leche de su propia madre. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Pues la evidencia continúa en construcción. Hay preguntas aún sin responder completamente. Si todas estas intervenciones han sido adecuadas, solamente el futuro lo dirá. Si la alteración de muchos estándares de calidad en la atención de nuestros bebés podrían haber causado algún daño que no era necesario. Y calidad no solo en el acceso, sino en el proceso y en los resultados. O sea, no solamente tener acceso a que me atiendan, sino que me atiendan bien y cómo me van a definir el resultado inmediato y a largo plazo. Entonces, deberíamos prestar más atención a garantizar prácticas basadas en la evidencia, como es la lactancia materna, el cuidado madre canguro para todas las mujeres y los bebés, incluso las madres que son positivas al SARS-CoV-2, que se encuentran lo suficientemente bien para hacerlo. Como comunidad de salud mundial debemos actuar para proteger a los más vulnerables y atenuar el retroceso de los logros obtenidos con tanto esfuerzo en la supervivencia de los recién nacidos, así como mitigar el impacto más amplio en las mujeres, las familias y en el mismo desarrollo de cada país. Entonces, esta batalla contra el COVID-19 no puede producirse a costa de perder los estándares de calidad existentes en otros aspectos de la atención. Sin embargo, ya para finalizar, aquí está la contraparte. Este artículo recién publicado, y ellos no están muy de acuerdo con todo lo que yo le he planteado de los artículos anteriores, porque dicen que sí, que nadie, ningún médico desconoce los beneficios, las bondades de la no separación, del cuidado piel a piel, del cuidado madre canguro y la lactancia materna, pero que lo que se trataba era de evitar una morbimortalidad que en un principio se consideró que iba a ser funesta para el recién nacido. Entonces, él trae dos conclusiones en cuanto a este artículo. Dice, primero, la ciencia y la promoción comparten un terreno común pero frágil. La guía inicial de la Academia Americana de Pediatría y de todas las, del CDC y de nuestras asociaciones científicas fue deliberada y transparentemente conservadora al recomendar la separación temporal entre la madre y el recién nacido. También se proporcionó como una medida temporal en espera de pruebas más contundentes para saber qué pasaba, ¿sí? La respuesta de algunos defensores, ahí me sentí yo como implicada, la respuesta de algunos defensores de familia y la lactancia materna fue una rápida condena y respaldo a las diferentes orientaciones diferentes a lo que dice la Organización Mundial de Salud. Dicha promoción, o sea, promoción de esas prácticas que les mencioné, no reconoció tanto la historia del uso de este enfoque como de otras infecciones perinatales altamente infecciosas y potencialmente dañinas. Sin mencionar que con frecuencia separamos a los recién nacidos de sus madres por otras causas. Por ejemplo, si el bebé ingresa gravemente crítico, por sepsis o por otras infecciones respiratorias que no son coronavirus. Más importante, o sea, todo lo anterior no reconoció las terribles consecuencias si la infección por SARS-CoV-2 hubiera sido una fuente de morbilidad y mortalidad severas entre los recién nacidos. Solo la ciencia puede realmente informar la práctica. Ellos están haciendo una base de datos de reporte de casos de COVID que ya nosotros también estamos haciendo a través de
Yascón, y aquí el llamado a que es necesario generar nuestros propios datos para saber cómo se comporta en los recién nacidos la enfermedad. Y si nosotros no aportamos, si no informamos a esta base, pues realmente no vamos a tener como mucho sustento de cómo comportarnos en nuestro país en cuanto al SARS-CoV-2 y el recién nacido. Esta frase me pareció importante, es un profesor de ética médica de la Universidad de Oxford en Inglaterra, con su artículo, ¿sí? La filosofía del COVID, si es aún posible hacer lo correcto, y él dice que la ciencia tiene que estar en el centro de la toma de decisiones, pero no te puede decir por sí sola qué decisión tomar. Eso se debe hacer sobre la base de la ética, o sea que la controversia está. Por ahorita, nuestro discurso va a ser el mismo mientras no tengamos pruebas sólidas. Lo mismo con los datos disponibles y en estos momentos, según la evidencia disponible, ya que todo en parte puede cambiar. Puntos suspensivos. Muchas gracias.